Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6 en adelante. ¿Hasta qué versículo leo, Jaime? Hasta el... Hoy nos toca Desde el 6, ¿no? 5, desde el 6. 6, sí. Bueno, voy a leer hasta el 8, voy a leer y ahí desarrollamos lo Ok. que vamos a desarrollar. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 8, dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Señor, te agradecemos por este pasaje. Pienso que es un pasaje muy importante y aunque parece repetitivo, realmente nos habla de una de las enseñanzas o doctrinas o teologías más importantes. Bueno, la salvación es muy importante, pero este pasaje nos habla acerca de lo que es la esencia de Dios mismo, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Es un pasaje que muchas personas no lo entienden bien o lo tratan de interpretar de otra manera para negar esa deidad de Cristo. Danos sabiduría, abre nuestra mente, nuestro corazón y ayúdanos a entender que Jesús, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, es Dios verdadero y tenemos una relación completa con Él gracias a lo que Él hizo en la cruz. En el nombre de Cristo Jesús, danos fortaleza. Amén. Bueno, ahí comenzamos, terminamos la parte del amor. El apóstol Juan ha hablado del amor, no solamente teórico, sino práctico, no solamente un amor para que la gente piense que amamos solo a Dios, sino que mostrar ese amor es mostrarlo de una manera práctica a los hermanos con que nos relacionamos a diario. Y ahora da un giro en el capítulo 6 completamente, hablando de Jesucristo y de su esencia. Aunque esto no es un tema diferente, es un tema que viene en el contexto de lo cual yo creo que escribió la carta, ¿no? Como tú decías, Juan está hablando, escribiendo a la carta de esta iglesia, donde estaban siendo atacados, infiltrados por gente gnóstica, que decía, el espíritu es lo bueno, la carne no se preocupen, vivan su vida como les dé la gana y cuando mueran, pues el espíritu es el que se va a salvar. Y ahí estamos en el capítulo 6. Sí, y eso es algo que vemos en el Evangelio de, de Juan. Ahora, los comentaristas, los teólogos, eh, como tienen debate en estos versículos, ¿no? Ajá. Porque habla aquí de agua y habla de sangre y habla del espíritu. Según hay un escrito por un tal Cerinto que enseñaba que Cristo divino descendió sobre el hombre Jesús en su bautismo y lo abandonó antes de la crucifixión. Entonces, parece que eso es parte de la doctrina de los gnósticos. Eso va negando que la persona de Jesucristo o la divinidad de Jesucristo o las dos cosas. Entonces Juan aquí está dando testimonio. Recuerde que los judíos para algo están eh, hablado, dictado para tomar eh, el curso en tomar acción o algo, debe haber por lo menos dos testigos. Ajá. Y Juan está diciendo, bueno, aquí está el agua y la sangre, da testimonio. Pero también hay tres testigos porque está el Espíritu. Entonces Juan está dando aquí una buena base para decir que, miren, Cristo sí vino, nació y después murió literalmente en la cruz del Calvario.
Al otro lado, muchos dicen que Jesús, lo que está Juan hablando de aquí, no es el nacimiento de Jesús, sino su bautismo. Ajá. Entonces, para mí, eh, yo prefiero, es el mismo autor, ¿no? Ujú. En la Biblia, cuando uno tiene un pasaje que es difícil de interpretarlo, lo que tiene que hacer es compararlo con el resto de la Biblia. Entonces, en este caso, podemos llegar hasta el Nuevo Testamento. Y también, si puede ser mejor, busca el mismo autor que lo tenemos. En Juan capítulo 3, Nicodemo viene a Jesús en el versículo 5. Él le dice, tiene que nacer de nuevo, ¿recuerde? Ujú. Él vino diciendo, Rabí, sabemos que tú vienes de Dios, tú eres un maestro por todas esas señales que haces y nadie lo puede hacer si Dios no está con él. Entonces Jesús le mira y dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es como chocante, ¿no? Lo que está diciendo. Sí. Entonces ya eh, Nicodemo no entiende. Entonces él dice, pero ¿cómo puede el hombre volver al vientre de su madre para nacer de nuevo? Entonces el versículo 5 del capítulo 3 del libro de Juan, el mismo autor, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Yo sé que hay algo de conflicto en la interpretación de este versículo, pero para mí no debe haber, porque él habla de agua y espíritu y luego da la misma frase, pero cambia agua para carne, Ujú. el espíritu para espíritu. Entonces ya para mí es sencillo. Cuando él habla de nacer de agua, está hablando no del bautismo, sino de nacer físicamente, que cuando se rompe lo que dicen, rompe el agua de la mujer, entonces Ujú. empieza a nacer el bebé. Entonces yo creo que es el contexto, es lo que él está diciendo. Jesús vino como un hombre completo, no era algo que vino sobre él después. Y no solamente nació eh, de mujer, es de Dios. Entonces es espíritu. Él ya tiene espíritu. Y él murió y murió físicamente. Ahí está la sangre. Entonces está diciendo, y estos tres da testimonio de que Jesucristo es Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios. ¿Qué opinas tú? Bueno, se nota que era una doctrina que no es actual, que es muy atacado. Ayer, bueno, ayer grabábamos, pero en uno de los, ¿cómo se llama? Devocionales que van a salir antes de este, yo mencionaba que siempre es atacado la verdad bíblica escrita y la persona de Jesucristo. Una de las doctrinas siempre atacan a Cristo diciendo que no tiene esa divinidad. O como tú lo explicabas, que algunos dicen la divinidad llegó fue en el bautismo, era todo lo que conlleva. Pero vemos no solamente el escrito de Juan, podemos contextualizar también aún de la manera que los otros escritores de los evangelios, que algunos llaman evangelistas, escritores de los evangelios, presentan a Jesús, especialmente Mateo, presenta a ese Jesús a los judíos como el Mesías prometido y Ujú. habla de su nacimiento virginal que es engendrado por el Espíritu Santo. Después también Lucas lo presenta como un hombre perfecto. Bueno, y cada una de esas cosas, de la manera que lo presentan, haciendo un contexto, ya tú hablabas de que uno va al mismo escritor para ver si es coherente, pero vas también a otros escritores de la Biblia, que eso lo hace más interesante, porque ahí vemos personas
diferentes, con diferentes puntos de vista, pero que están hablando de lo mismo. Aún Pablo, que no fue discípulo en el ministerio de Cristo, después Pablo escribe la carta a los colosenses. Pablo está haciendo una apologética también o un confrontamiento con este tipo de personas, también los gnósticos. Y Pablo habla de que este Jesús es la imagen de Dios. Ahora me dicen, ah, mira, pero él está diciendo que es la imagen, no es que es Dios. Pero a Pablo lo que está hablando es que Jesús es el Señor de toda la creación, hablando, presentando a Jesús como Dios mismo y hablando de esa naturaleza divina de Jesús, ¿no? Pero a mí me gusta porque él es lógico otra vez. Y Juan dice, este es Jesucristo, otra vez. Cristo no era su apellido, era solamente su Sí. título. Este es Jesús, Jesús quiere decir Salvador, este Mesías que es Jesús, que vino, y ahí me gusta, yo decía ayer o en un devocional pasado, recuerden de dónde viene Juan. Juan venía de una persona con estudios bastante bajos, del vulgo, es la descripción que dice, pero es interesante cómo presenta este argumento, porque dice vino mediante de agua y sangre, y ahí está hablando obviamente de esa naturaleza divina, 100% Dios, 100% hombre. Dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, y después ahí no solamente hace un, ¿cómo se llama? Un argumento en cuanto a la práctica del nacimiento, sino después lo avala o lo Ujú. ratifica con un argumento legal, ¿no? De que aquí vemos a este Jesús que naturalmente es hijo de Dios y hombre, y y aquí está el argumento, ¿cómo se llama? Judicial, pues, que hay testimonios que dan, que no es solamente. Sí, y este libro de Primero de Juan usa la frase de saber conocer en varias formas 39 veces en el libro. Ajá. Y ese último capítulo lo usa 8 veces. Entonces Juan está presionando para que la gente entienda y tiene que saber, tiene que conocer, porque eso es la verdad. Y lo que dicen los gnósticos es mentira. Y me imagino que lo importante del argumento que Juan presenta, Juan viene hablando de una santificación del creyente Sí. y está dando argumentos. Tienes que vivir de esta manera, amando a los hermanos, y da un montón también de mandatos específicos. Juan ahí en su carta, confesar, tener una comunión con Dios. Y en medio de todo esto, es increíble cómo Juan comienza a concluir el libro diciendo como que, mira, no estoy hablando de un simple profeta o de un simple hombre, sino Mm. estoy hablando de Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, al que tú estás siguiendo. Me hace pensar un poquito cuando los líderes religiosos estaban tratando de acallar esa iglesia naciente en hechos. Y bueno, tú decías el otro día, no sé si en un devocional o en el estudio de Apocalipsis, que los azotaron y desde que salieron con denuedo a hablar más y felices que sufrieron por la causa de Cristo. Y entonces Gamaliel viene y le dice, cuidado, porque vino tal persona y se levantó y lo mataron y sus seguidores se apaciguaron. Vino tal persona y se levantaron, lo mataron y se apaciguaron sus seguidores. Ahora este Jesús ya está muerto. Esperemos que la gente se le vaya, ¿cómo se llama? El populacho, ¿no? Y si no, dice Gamaliel mismo, no nos vayamos a encontrar a estar luchando contra Dios. Entonces, este hombre que era muy sabio y que tenía un estudio, bueno, fue el maestro de Pablo en cuanto a lo que era la ley judaica y todo eso, está diciendo a los judíos, hay una prueba, ¿no? Y por eso yo creo que Juan lo toma de una manera tan importante diciendo, mire, este Jesús es Dios, el que ustedes están creyendo, pero no es solamente porque yo lo digo, hay un testimonio real, hay un testimonio que da facultad de que es Jesús, pues, y habla del Espíritu y de la verdad. Ahí no sé, bueno, dice el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad y porque tres son los que dan testimonio, ¿no? Ujú. Ahí dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Bueno, y se nota, ¿no? Que en su nacimiento fue algo sobrenatural, Ajá. virgen. Su muerte fue sobrenatural en el sentido de que eh,
Dios tuvo que permitir su muerte Ujú. y impactó al centurión que estaba ahí, recuerden, Ajá. en la crucifixión llegó a decir, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces ya el Espíritu es el Espíritu que siempre da testimonio de Jesús. Y hay muchas personas, ¿sí? Recuerde que Juan dijo, hay que probar todos los espíritus, Ajá. porque no todos los espíritus vienen de Dios. Entonces, si Exactamente. tiene uno que no proclama Jesús el Cristo, el Mesías, entonces no es de Dios. Entonces hay tres testigos dando testimonio aquí para dar énfasis en lo que Juan está diciendo. Y ahí abre, bueno, yo no hay tiempo para eso, pero ahí habla otro tema importante que también habla de la esencia de Dios, donde habla que es, ¿cómo se llama? Espíritu, verbo, y o Padre, el verbo y el Espíritu, que habla de tres en uno, que Ujú. también hace referencia a eso cuando hace la creación en el principio, en Génesis. Pero es importantísimo esto. Eh, a lo mejor a veces yo me vuelvo muy técnico, pero es importante saber y conocer quién es el Dios a quien sirve, ¿no? Cuidado, la misma Biblia dice, muchos me llamarán Señor, Señor, pero no les conozco. Es importante conocer a Dios, no solamente en su esencia, sino por medio de su palabra. Yo creo que a veces actuamos no tan amorosos, hablando del amor ágape, o no tan misericordiosos, porque no conocemos a Dios realmente, ¿no? No sé, a lo mejor soy muy atrevido en dar esa reflexión porque me golpea a mí mismo, pero No, pues, pero la verdad que, como tú dices, mañana vamos a ver otros tres. ujú, Estos son los tres que están en la tierra y los oh, otros tres que están en el cielo. ok. Pues, ya hay 6 testigos. Bueno, ahí está, espero que sea una linda reflexión y que les anime. Servimos y creemos a un Dios verdadero, a un Dios que nos entiende porque nos creó, pero un Dios que nos entiende también porque padeció muchas de las cosas que nosotros a veces padecemos. Que el Señor les bendiga.